Miércoles lo hacemos con Araceli de Frutos, fundadora de Araceli de Frutos EAF y asesora del fondo Alaja Inversiones. Araceli, muy buenos días. ¿Qué tal, Eva? Buenos días. Estamos asistiendo esta mañana, vigilantes en medio de las tensiones geopolíticas, como también los mercados miran, por supuesto, lo que pueden ser los próximos movimientos de los bancos centrales, y veíamos esta mañana precisamente cómo en Financial Times van creciendo entre los inversores esas apuestas porque el Banco Central Europeo suba esos tipos a máximos históricos. Ayer Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, reiteraba esa intención de subir en 50 puntos básicos los tipos en la próxima reunión, en este mes de marzo. Y con todo esto quería preguntarte de alguna manera cómo ves esas presiones que llegan por parte de esas voces en la política monetaria y qué podemos esperar mientras en cuanto a la repercusión a la actividad económica que hemos visto por ese PMI que se recupera más rápido de lo esperado. Bueno, realmente, como venimos diciendo, los bancos centrales siguen esa hoja de ruta, ¿no?, que se han marcado de subidas de tipos de interés. El que no seguía la hoja de ruta de los mercados eran de los bancos centrales, eran los mercados, ¿no? Entonces, Lagarde ya está diciendo por activa y por pasiva que son 50 puntos básicos en marzo, con lo cual por la parte de los bancos centrales tendremos que el Banco Central Europeo tendremos que, bueno, ya dar por hecho que en marzo a finales va a ser 50 puntos básicos. En lo que más yo creo se duda o está dudando el mercado es en la reacción de la Reserva Federal en la reunión de marzo, ¿no? Se descontaba 25 puntos básicos para las siguientes reuniones. Lo último que dijo Powell era que 3 subidas de 25 puntos básicos. No obstante, conociendo los últimos datos que hemos conocido macro, pues puede que esas voces de 25 puntos básicos sean ya 50 en la próxima reunión de marzo. Distintos gobernadores de los bancos centrales de la Reserva Federal están así apuntándolo, ¿no? Comentarios como de John Williams o de Logan están apuntando en ese sentido, ¿no? En seguir fuertes, en seguir en esa hoja de ruta de subidas de tipos de interés. ¿Cómo afectará a la economía? Pues evidentemente ese aumento de tipos de interés garantizará la actividad económica. Cuando se ha reflejado, pues está viniendo ahora mismo a reflejar en los datos adelantados que nos comentábamos del PMI, aunque vemos que el dato compuesto que hemos conocido de Europa y también en Estados Unidos, bueno, pues está por encima de 50, que eso indicaría que aún no estamos en contracción económica. Sí que eso se salva únicamente por el sector servicios, ¿no? El sector servicios sí que tuvo un registro de por encima de 50, no obstante el sector manufacturero, aunque se registró mejores cifras, sí que continúa por debajo de 50, que eso indicaría pues contracción económica, ¿no? Por el lado de sentimiento de mercado o de digerir estos datos en mercado, pues parece que con la caída de ayer, que hoy tendrá su reflejo en Europa, a la caída de ayer de Estados Unidos, que hoy veremos reflejada en Europa, pues el mercado parece que tiene unos tildes de realidad, ¿no? Decíamos hace unas semanas que había una desconexión y que seguimos pensando que es una desconexión, que antes se decía don't fight the Fed, ahora es don't fight the market, ¿no? Porque el mercado subía y subía, pues sentimiento optimista del mercado no se correspondía con la realidad y con lo que nos iba a deparar esas subidas de tipos de interés que tendrían reflejo en la economía real. Y bueno, pues parece que ahora se está dando un poco cuenta de lo que, bueno, pues nos va a venir en los próximos meses, ¿no? También, bueno, pues los resultados empresariales pues están siendo mixtos y las empresas están siendo cautas a la hora de dar unos objetivos o unas guías para este 2023. O sea que, bueno, pues todas estas subidas de tipos de interés tienen ese reflejo tanto en la economía real como en la economía financiera, pues ya dándose cuenta un poco, ¿no?, de en qué fase estamos, ¿no? No es todo
tan optimista y tan ya se ha acabado estas subidas, ¿no?, como os contaba el mercado, sino que ahí seguimos en un entorno de subidas de tipos de interés, en un entorno de inflación aún no controlada y bueno, los efectos que conoceremos, bueno, pues a estos indicadores adelantados a corto plazo, sector manufacturero aún sufriendo, ¿no? Mirando ese análisis y posible impacto, evidentemente, ese escenario de repercusión, quería preguntarte, adentrándonos, ya estabas mirando a sectores, de alguna manera, ayer veíamos como en bolsa, Wall Street volvía a la negociación tras ese festivo del Día de los Presidentes, registraba un día el peor en 2 meses, con caídas del 2% para el Dow, del S&P 2,5% para el Nasdaq, y además en una jornada en la que entre los que presentaban resultados veíamos a esas minoristas, a Walmart, a Home Depot, que sobre todo decepcionaban de cara a las perspectivas, a las débiles previsiones para 2023, en medio de ese entorno inflacionista y en medio de esas presiones por frenar también el consumo, ¿no?, que de alguna manera va así moviéndose esa política monetaria. Mirando precisamente a ese escenario, a esas previsiones de alguna manera que van arrojando esos minoristas y esas caídas registradas en la sesión de ayer, mirando al mercado, ¿cómo veis en este punto cómo hay que conformar la cartera? ¿Qué estáis haciendo para buscar esas oportunidades de inversión en la búsqueda de rentabilidad y sobre todo buscando protección frente a esas incertidumbres, esas tensiones inflacionistas y frente al consumo? Bueno, yo creo que este año va a ser un año que vamos a ir, como decíamos en la semana pasada, un poco como van también los bancos centrales, ¿no?, un poco partido a partido, un poco conociendo poco a poco los datos, bueno, sobre todo los datos macro, los datos micro de resultados empresariales, ¿no? Entonces, si tenemos por un lado la relación del mercado de ayer, de los caídas tan fundamentales que hubo después de ese puente, ¿no?, que han tenido los americanos, pues yo creo que es un poco de digerir pues datos mixtos que también tuvieron en su economía, ¿no? Por un lado, la inflación, no sé, un mes que el registro de la inflación no es tan bajo como se esperaba, teniendo un 6,4% la inflación en Estados Unidos. Por otro lado, las ventas minoristas, el retail sale, que salió también la semana pasada, salió mejor de lo esperado, sorprendiendo también al mercado. Y por otro lado, los datos de PMI, que como hemos comentado, pues el manufacturero viene indicando contracción frente a servicios. Y luego esos resultados empresariales relacionados con el retail sale, que aunque por el lado de Walmart, que sigue siendo el primer vendedor, ¿no?, de retail sale de Estados Unidos, sí que superó en beneficio por acción y en ingreso esas previsiones cautelosas que decíamos también de las empresas, nos marcan un poco, bueno, pues que estamos en un momento de incertidumbre, ¿no? Ante este momento de incertidumbre, bueno, pues ¿cómo formamos las carteras? Siempre decimos que nos tenemos que fijar en el entorno en el que estamos, entorno de subidas de tipos de interés, entornos inflacionistas. En este sentido, ¿qué sectores nos pueden, beneficiarse de este entorno, ¿no? Son sector financiero, tanto por el lado de bancos como por el lado de seguros, el sector de fijación de precios, el sector lujo. Y bueno, tenemos por el lado de la apertura de China, que también nos llevaría a un aumento de precios de energía, de materias primas, que ahí estaríamos más en el sector energético, más que en sectores pues de otras materias primas, de commodities, como puede ser el minero. Y por otro lado, en el lado más defensivo y también relacionado con energía, estaríamos pues en eléctricas, ¿no? Que también aportan, como las energéticas, una alta rentabilidad por dividendo. Se considera sector defensivo en estas épocas. No olvidarnos también de alimentación y bebidas, que también estaríamos en ello. El sector lujo, como hemos comentado, de fijación de precios. Esa es más o menos
a grosso modo la composición de la cartera de renta variable, sin olvidarnos también que la renta fija también está ofreciendo oportunidades más que nada en el lado de continuamos con deuda, ¿no? En la deuda americana en estos niveles por encima del 4% y a corto plazo también ofrecen importantes oportunidades, y hay en configurar una cartera de renta fija. De momento, para los más arriesgados sí que existen oportunidades en crédito, en investment grade, en grado de inversión, y estaríamos en duraciones cortas, aún en corto plazo, aprovechando estas subidas de tipos de interés próximas que van a realizar los bancos centrales. A la hora de mirar esas carteras, esa composición, como estabas apuntando, quería también hacer preguntarte. Hoy estamos a la espera de conocer los resultados de Iberdrola en esa recta final, aunque todavía quedan varias semanas de presentación de resultados aquí en la bolsa española. Ese sector de utilities, porque ayer sí que veíamos el transportador de gas, Enagás, pero bueno, es verdad que tenemos Iberdrola, llegará Endesa también el viernes, y en ese contexto, en un momento en el que estamos asistiendo a esos resultados imponentes del ejercicio pasado, motivados por el impacto de la crisis energética, de la inflación energética, y por lo tanto cómo han registrado ese comportamiento las grandes productoras de electricidad, de energía. Quería preguntarte, mirando a las compañías de marca española, mirando a Iberdrola, mirando a Endesa, ¿qué esperas de estas compañías y qué te parece en un momento en el que, bueno, además por otra parte ya están rindiendo cuentas con ese tributo extraordinario? Sí, pues tanto las dos españolas que nombras de eléctricas, además de ser uno de los sectores que se pondera en el que te hemos recomendado en el fondo de Alaja Inversiones, precisamente estas dos sí que las tenemos también recomendadas en la cartera de Alaja, ¿no? Tanto Iberdrola como Endesa esperamos buenos resultados. Iberdrola se apoya en esa internacionalización de la compañía y ese balance saneado que tiene, y el Endesa, esa potenciación que ha hecho con los distintos planes estratégicos también de las renovables y el nuevo plan estratégico que tiene, las dos con muy buena rentabilidad por dividendo. Esperamos buenos resultados de ambas. Entonces, bueno, pues sí que estamos hoy focalizados en utilities, y tanto en sector utilities como en sector energético de petroleras esperamos buenos resultados de ambas compañías. Pues muchísimas gracias una vez más por este tiempo de análisis. Araceli Frutos, fundadora de Araceli Frutos EAF y asesora del fondo Alaja Inversiones. Ha sido un verdadero placer. Feliz jornada, feliz negocio. Muchísimas gracias a vosotros. Feliz negocio.